tienes tú. Can't touch your nail scarred hands. I have a deep, unspeakable joy that makes my faith to stand. Lord, I believe in you. I'll always believe in you. Though I can't see you with my eyes, deep in my heart, your presence I find. Lord, I believe in you, and I'll keep my trust in you. Let this whole world say what they may, no one can take this joy away. Lord, I believe. Amado Dios y Padre Celestial, te doy infinitas gracias, Señor, por darnos esta preciosa oportunidad, una noche más, de estar en tu presencia, Señor, celebrando, ¿verdad?, que terminamos un día felices, porque pues la felicidad es una decisión diaria, ¿verdad? Si yo decido que pese a las circunstancias, la última palabra la tiene Dios, siempre voy a tener esa capacidad de dar, esa capacidad de entrega, esa capacidad de brindarle a los demás de lo que hay dentro de mí. Saben, no les puedo negar que para mí es motivo de alegría. En muchas oportunidades donde yo llego, no me identifico, ¿verdad? No digo, pues yo soy Sisi Flores, Aislán, de la última palabra. Y aún las personas sin conocerme, de algún modo, dicen, señora, ¿será que usted puede orar? Sí, vamos a hacer una oración, ¿será que usted puede orar? Y eso a mí me da mucha alegría, muchísima alegría, porque es la manera que tengo de comprobar que Dios ha puesto algo especial sobre mi vida. La gloria y la honra sean para Él, amén. Hace poco empecé a trabajar. Quiero darle un saludo muy especial a la doctora Natalia Rivas de Cafaba. Ellos adelantan un programa de ayuda a la mujer cabeza de familia, a la mujer, ¿verdad?, que en este momento está respondiendo. Y pues ustedes saben que yo entro dentro de ese gremio. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Entonces, llegué como participante del grupo de las mujeres cabezas de familia. Y de pronto, luego que ya empezamos a conversar y a compartir, y oramos y compartimos, ¿verdad? Dijeron, pues necesitamos un líder para que pues ayude con la información y multiplique la información. Y todos dijeron, sí. Entonces yo le doy muchas gracias al Señor, porque eso es de parte de Él. Pero nosotros tenemos que poner, ¿verdad?, al servicio de Dios nuestros talentos y también al servicio de nuestro prójimo. Si Dios le ha dado a usted algo, no se justifica que usted lo oculte. Póngalo en práctica, sáquele provecho y sobre todo que sea de provecho y de bendición para los demás. Amén. Bien, hablando de la solidaridad, hoy quiero compartirles acá en las próximas señales que deben ocurrir, y estoy haciendo un paralelo de las señales del fin con hoy la necesidad de perdonar. Hoy no voy a enfocarlo por la solidaridad, sino con la necesidad de perdonar a los demás por mi bien, por mi salud emocional. Entonces, entre las señales que veremos ocurrir están en Mateo 24:10, Evangelio paralelo a Marcos 13:12. Muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Los hermanos se entregarán entre sí, hijos se rebelarán y darán muerte a sus padres. Mateo 24:12 dice que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Está pasando eso? ¿Qué cree usted que pasa en los matrimonios? Hay tanta frialdad dentro de una pareja, en una sola casa, que a uno le parece mentira. Que en algún momento esas dos personas se hubieran jurado amor eterno, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen.
si van a una iglesia, va más allá de un contrato, es un pacto ante Dios. Y dice la palabra de Dios que lo que Él ha unido, el hombre no lo debe separar. Y eso sigue vigente. Pero nos hemos enfriado tanto en nuestro deseo de agradar a Dios, que si no agradamos a Dios, difícilmente vamos a poder agradar a nuestra pareja. Pero yo les quiero mandar este mensaje a las parejas, ¿verdad? Reconciliémonos, pongámonos a cuentas, porque los tiempos del fin están cerca. Y de verdad que Dios le va a pedir cuentas a usted por lo que hizo con su pareja, porque fue un regalo de Dios. Dice Mateo 24:14, el evangelio paralelo a Marcos 13:10. Mateo dice, y entonces vendrá el fin. Según Marcos, primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Esto ya lo estamos viendo. El evangelio se está predicando a todas las naciones. Ojalá usted sea receptivo a la palabra de Dios. Ojalá usted esté a tiempo de ponerse a cuentas con Dios, de pedirle perdón y sobre todo de perdonar. Perdonemos, porque con esas cargas no podemos llegar ante Dios. En Mateo 24, del 15 al 18, paralelo a Marcos 13, 14, 19 y a Lucas 21, 20 al 23, dice que se verá en el lugar santo el horrible sacrilegio. Entonces todos los discípulos del Mesías deberán huir a las montañas con gran velocidad. Esto ya nos habla de las señales que estarán ocurriendo después, ¿verdad? Para hacer un paralelo con la solidaridad, entonces quiero comentarles algunos versículos, ¿verdad?, que Dios nos dejó en su palabra para que seamos solidarios. Dice que Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y los apóstoles predicaron y escribieron acerca de ayudar a los demás. Santiago 1:17 dice que si la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice Santiago 2 del 14 al 17, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Los quiero dejar con este testimonio de perdón de dos familias, ¿verdad? Uno que lo pierde todo y los padres de quien causa esta tragedia, pero que al final tienen un final feliz gracias al perdón. Con eso me despido. Los amo en el amor de Cristo, los amo yo, Sisi Flores, y recuerden, en su vida y en la mía tiene que haber perdón, porque la última palabra la tiene Dios. Que el Señor les bendiga. MS. El 9 de febrero de 2007 nos chocó un adolescente ebrio y perdieron la vida mi esposa, Michelle, que estaba embarazada de nuestro quinto hijo, Benjamín, nuestro segundo hijo, y nuestra única niña, Ana. Fue un viernes por la noche como otros. Habíamos salido a cenar como familia. Mi hijo mayor estaba con unos amigos. De pronto vi un par de luces que se aproximaban a gran velocidad y traté de hacerme a un lado, pero fue demasiado tarde y el vehículo nos chocó de costado. Al mirar a mi alrededor vi a mi esposa. Vi como el pecho se le aplastaba mientras daba su último respiro de vida. Quería gritar pidiéndole que volviera. Lo siguiente que oí fue a mí mismo llorando con gran angustia. Fue como si estuviera fuera de mi cuerpo oyéndome y dándome cuenta de que era yo quien producía esos sonidos. Nunca me había sentido tan vulnerable en mi vida, tan destrozado espiritual, emocional y físicamente. Cuando un hijo adolescente está fuera pasada la medianoche, no hay nada peor que oír el teléfono sonar. Me levanté, contesté, y era un hombre que llamaba del departamento de policía de Salt Lake City. Me dijo que nuestro hijo Cameron estaba ebrio.
que había sufrido un accidente, pero que estaba bien, y que, como resultado del accidente, 3 personas habían muerto. Apenas nos enteramos de lo ocurrido, fuimos al hospital donde habían llevado a la familia de Chris. Y aún en esos momentos tan trágicos, Chris estaba acostado en una camilla con un collar ortopédico. Y una de las primeras cosas que preguntó fue cómo estaba el joven que conducía el otro auto. Durante los primeros meses después del accidente sentía que una gran parte de mi vida se había marchado. Es algo muy difícil de vivir. Me arrodillaba y quería hablar con mi Padre Celestial mientras me sentía tan solo y tan angustiado. Fueron conversaciones muy interesantes. Dios no trata de dar alivio de inmediato, primero escucha, y eso me ayudó mucho. Me permitió arrancarme del pecho todo ese enojo, pero también siempre regresaba a mí y me enseñaba sobre su Hijo, Jesucristo. Cuando sentía rencor o en medio de una gran soledad, no lo dirigía hacia la persona que había causado aquello, sino que se dirigía solo hacia el Salvador. Cuando miré por la ventanilla y vi al otro auto volcado, en mi corazón no sabía y en mi mente no comprendía cómo había sucedido todo. ¿Quién había sido el responsable ni cuáles habían sido las circunstancias? Lo único que recuerdo haber sentido es que debía deshacerme de todo el sentimiento de rencor. Los problemas y el pesar se pueden encarar y resolver a la manera del Señor o de alguna otra forma. Creo que fue una decisión que Chris ya había tomado mucho antes, así que después del accidente en su auto, creo que él había decidido mucho antes lo que haría si algún día se encontraba en una situación así. Hace más o menos un año, Chris y Cameron se vieron por primera vez y hablaron. La primera vez que lo vi, recuerdo que él estaba sonriendo, pero yo no podía sonreír porque veía cara a cara al hombre a quien le había causado tanto daño. Me saludó y estuvo totalmente dispuesto a hablar sobre lo que había ocurrido aquella noche y cómo se sentía él. Chris dijo las cosas que Cameron necesitaba oír, sin escatimar palabras. Le hizo saber exactamente cómo se sentía. Quiere que olvide lo que sucedió, que fije una fecha para olvidar lo sucedido y seguir adelante con mi vida. No hay forma de explicarlo. Es un enorme sentimiento de gratitud y de fortaleza el verlo a él y ver cómo ha actuado en esta situación. Después del funeral, uno de nuestros vecinos nos preguntó si habíamos leído el artículo sobre Chris en el periódico. Era un artículo sobre el perdón. Me sentí completamente embargada por la emoción. Fue como si mi alma hubiera sido refrescada. El saber que alguien en una situación como la de él pudiera perdonar tan libremente me sirvió mucho y me dio gran alivio. Lo que le expresé a Cameron cuando hablé con él fue que el haberlo perdonado o cualquier otra cosa que él me hubiera visto hacer u oído decir después del accidente, tenía que saber que era solo porque el Salvador estaba actuando a través de mí. Yo apenas era un conducto por medio del cual el Espíritu, su ejemplo, su conocimiento, su inteligencia y su gracia pudieran brillar. Eso era todo lo que yo tenía que hacer, no interferir con el Señor. Quería que entendiera que yo no tenía mucho que ver con todo lo bueno que se pudiera ver en mí. Tiene un gran valor para mí el que me haya perdonado y sé que lo ha hecho
porque tiene un testimonio de Jesucristo y una relación con Él. Agradezco que Dios permita que ocurran tragedias y pruebas en nuestra vida. No porque sean fáciles o deseables, sino porque nos ayudan a amar. Y es una gran bendición porque me permitió conocer a mi hermano. El conocer a un varón de dolores y experimentado en quebranto como he llegado a conocerlo es la razón por la cual fui enviado aquí. Y ha sido tremendamente difícil el tener que aprender esas lecciones de la forma como las he aprendido. Pero siempre salía de esos episodios de dolor con la seguridad y la esperanza de que tal vez un día lo vea tal como Él es. Un día espero ser como Él. Y un día volveré a estar con mi esposa y con el resto de mi familia. Eso es lo que me mantiene en pie.